Egipto, el lugar de nacimiento de la civilización. Tierra de pirámides, momias, jeroglíficos, dioses con cabezas de animales y reyes poderosos. Los eruditos pensaban que sabían cómo había comenzado todo, pero estaban equivocados. Hoy los arqueólogos de todo el mundo viajan a los desiertos más desolados de Egipto, buscando pistas en la arena y enfrentándose a las criaturas más letales del mundo, intentando descubrir los orígenes de esta desconcertante tierra y la identidad de sus primeros faraones. Lo que están encontrando es toda una nueva dinastía y un misterioso rey desconocido. El rey escorpión podría ser creador de la escritura, la religión, los ritos guerreros y edificios monumentales en una época que ni siquiera sabíamos que había existido. La búsqueda del verdadero rey escorpión es un viaje de 5000 años al nacimiento de la civilización egipcia. Egipto es una tierra tan vieja que ya era antigua en la época de la Grecia clásica y el Imperio Romano. En el año 0, el del nacimiento de Jesús, la civilización egipcia ya pertenecía al pasado. El antiguo Egipto dejó de existir con su último gran faraón, la legendaria Cleopatra. Solo tenía 39 años cuando murió, pero Egipto ya tenía más de 3000 años. Se sabe mucho del fin de la civilización egipcia, pero poco de su nacimiento. ¿Cómo empezó todo? Para encontrar los orígenes del antiguo Egipto, debemos retroceder en el tiempo hasta el 3500 a.C., mucho antes del tiempo registrado. Las tribus nómadas se mueven por las fértiles riberas del río Nilo. A lo largo de cientos de miles de años, sus campamentos temporales se fueron convirtiendo en pueblos y ciudades. Los asentamientos forjan alianzas y rivalidades. Al sur se encuentra un sofisticado reino, cuyo nombre deriva de su situación en el curso superior del Nilo. Su gobernante lleva la bulbosa corona blanca del Alto Egipto. En el norte, donde el delta se abre al mar Mediterráneo, se alza su menos organizado homólogo, el Reino Bajo, gobernado por quien lleva la corona roja con lengua. Egipto tal y como lo conocemos. Tierra de pirámides, esfinges, momias y faraones, nace cuando el primer rey une los reinos Alto y Bajo. ¿Pero quién es el primer rey de Egipto? Irónicamente, esa pregunta ya incordiaba a los antiguos egipcios. Para llevar la cuenta de sus gobernantes, los antiguos egipcios crearon la llamada Lista de Reyes, unos murales minuciosamente esculpidos en las paredes de los templos. Cada vez que un nuevo rey subía al trono, añadía su nombre a la lista, escribiéndolo dentro de un círculo llamado cartucho. Encima de cada nombre está el símbolo egipcio de la realeza, Horus, un halcón al que veneraban como un dios y que creían era el padre del primer rey humano de Egipto. Esta lista es una pista esencial en la búsqueda del primer soberano de Egipto. La lista de reyes era importante para los egipcios porque no tenían calendarios como los nuestros. Contaban el tiempo por el reinado de cada monarca, pero además la lista era importante porque el soberano necesitaba legitimar su reinado y si podía demostrar su ascendencia hasta el primerísimo rey Horus, aquello le convertía en un gobernante poderoso. Tras conquistar Egipto, Alejandro Magno utiliza la lista de reyes para establecer una nueva dinastía de faraones griegos.
Los reyes tolemaicos, de los que Cleopatra es la última gobernante de importancia, legitiman su reinado como griegos, grabando sus nombres en la lista de reyes, colocándose en el linaje de los grandes faraones de Egipto. Pero los tolemaicos también utilizan la lista como calendario, una puerta al pasado de Egipto. Por primera vez, registran la historia de Egipto en un lenguaje diferente al jeroglífico. De hecho, son los griegos quienes llaman a la escultura egipcia jeroglíficos, que significa grabados sagrados. El libro más importante sobre Egipto, escrito en griego, es la Egiptiaca, de 3 volúmenes. En el siglo II a.C., uno de los reyes tolemaicos encargó a un sacerdote llamado Manetón que escribiera la historia de Egipto. En ella se remonta 30 dinastías hasta llegar a la fundada por un rey al que llamó Menes, el primer rey de la primera dinastía. Los egiptólogos fijan la fecha en torno al año 3000 a.C., cuando se produce el comienzo repentino de la historia de Egipto. Nos dicen que antes solo había en el desierto unos hombres primitivos de la edad de piedra, los pobladores del Valle del Nilo. Los egiptólogos cuentan con pocos medios para establecer la cronología del antiguo Egipto, pero esta es una de ellas, la lista de los reyes de Abidos. Y vemos aquí al faraón Seti diciéndole a su hijo Ramsés II, mira hijo, aquí están todos los reyes de Egipto, desde Menes, el primer rey de la primera dinastía. Pero los egiptólogos se detienen aquí, en el 3000 a.C., y no toman en cuenta el otro lado de la pared. Allí Seti le dice a su hijo Ramsés, esto es lo que pasó mucho antes del reinado de Menes, hace miles de años, cuando la tierra de Egipto estaba regida por dioses y semidioses. Pero ¿hasta qué punto es fiable la lista de reyes? En la época en que Manetón escribía la suya, intentaba trazar 3000 años de historia. Y para empeorar las cosas, solo conocemos su traducción de la lista de reyes por otros antiguos eruditos. La obra original se perdió. Con el auge de la cristiandad, en el siglo IV después de Cristo, la escritura sagrada egipcia fue prohibida como culto al diablo y pronto fue olvidada por completo. Durante más de 1000 años, la historia del antiguo Egipto y su primer rey fueron un misterio. En 1799, mientras las tropas de Napoleón saqueaban los tesoros de Egipto, un soldado francés descubre una gran lápida, la Piedra Roseta. Estaba escrita en 3 idiomas: griego, demótico y egipcio antiguo. El soldado supo inmediatamente que había descubierto una pista importante para descifrar el misterioso pasado de Egipto. Napoleón mandó hacer copias que fueron enviadas a eruditos de todo el mundo. Comenzó así una carrera por descifrar el código. 23 años más tarde, utilizando una de las copias, Jean-François Champollion, un lingüista francés que sabía leer griego y demótico, descifra los jeroglíficos. Asombrosamente, decodifica la escritura sin poner un pie en Egipto. En los 2 últimos años, al acometer trabajos de conservación, se descubrió que el negro desaparecía para revelar un trozo de piedra de granito gris y no basalto negro, como hemos creído durante 200 años. Negra o gris, la piedra Roseta ha llevado a uno de los más importantes descubrimientos de todos los tiempos. La nueva capacidad para leer jeroglíficos abre todo un nuevo mundo al pasado. De repente, los estudiosos del siglo XIX y los buscadores de tesoros pueden leer las fuentes egipcias originales. Redescubren al rey Menes como el primer faraón de la primera dinastía. Pero pronto surge una nueva duda.
En 1898, dos jóvenes egiptólogos desentierran una placa votiva que literalmente reescribe la historia egipcia. Se trata de uno de los documentos más importantes del antiguo Egipto. Es llamada Paleta de Narmer, por la figura central, el rey Narmer. Pero hay un problema. Narmer no está en la lista de reyes. Sin embargo, el simbolismo de la paleta sugiere que Narmer podría haber sido el responsable de la unificación del Alto y Bajo Egipto. Esto le convertiría en el primer rey de la primera dinastía. En una cara, el rey Narmer lleva la corona emplumada del Bajo Egipto, mientras examina una fila de prisioneros decapitados. En la otra, lleva la redondeada corona del Alto Egipto y blande una maza sobre un cautivo arrodillado. Entonces, ¿fue Narmer, un rey que ni siquiera está en la lista de reyes, el primero en gobernar sobre las dos tierras? El simbolismo de la paleta de Narmer fue suficiente para convencer a los primeros egiptólogos de que él, y no Menes, fue el fundador del Egipto faraónico. La paleta da pie a toda una serie de preguntas. ¿Está equivocada la lista de reyes? ¿Habían olvidado los egipcios que esculpieron la lista real sus propios orígenes? ¿Hay más reyes antes de la época de Narmer? Irónicamente, el objeto que podría contener las respuestas fue descubierto a la vez que la paleta, apenas a 9 metros. En él, un hombre desconocido se enfrenta a la imagen de un escorpión. Solo ahora, 100 años después de su descubrimiento, los egiptólogos han comenzado a identificar esta misteriosa figura. ¿Quién puede ser? El misterioso objeto, con la imagen de un hombre y un escorpión, es la cabeza de una gran maza ritual. La maza, o garrote de combate, es uno de los símbolos más antiguos del poder real en el antiguo Egipto. A lo largo de 3000 años de historia, los reyes fueron representados haciendo pedazos los cráneos de sus enemigos con mazas. Las cabezas de las mazas usadas en combate tenían el tamaño aproximado de una pelota de béisbol, pero las rituales podían alcanzar el de un balón de baloncesto y pesar más de 9 kilos. La cabeza con la imagen del hombre y el escorpión es la más antigua jamás encontrada. ¿Podría ser la maza de otro rey desconocido? Solo ahora, más de un siglo después de su descubrimiento, los egiptólogos comienzan a entender su significado. La figura central de la cabeza de maza lleva la corona blanca del Alto Egipto y está participando en un acto ritual, probablemente abriendo un canal. Esta es la imagen más antigua de un rey llevando la corona blanca de Egipto. Otra primicia es la imagen del rey llevando agua a la tierra, que se convertiría en el símbolo de dar riqueza al pueblo en el Egipto faraónico. Colgando de la falda del rey hay otro símbolo faraónico, el rabo de toro.